En este primer video de la segunda sesión del curso, platicaremos sobre la composición de los líquidos corporales. Bien, la distribución desigual de los electrolitos corporales se refleja en su concentración. En esta figura que proviene del libro de Guyton, se muestra la concentración de electrolitos, tanto cationes como aniones, en el espacio extracelular y en el espacio intracelular. Hemos planteado en videos anteriores que el sodio se encuentra distribuido fundamentalmente en el líquido celular, mientras que el potasio se encuentra distribuido fundamentalmente en el líquido intracelular. Eso se refleja en sus concentraciones, de manera entonces que la concentración de cationes en el líquido extracelular fundamentalmente está dado por sodio, mientras que la concentración de cationes en el líquido intracelular fundamentalmente está dado por potasio. Ahora, los cationes no pueden permanecer libres en los líquidos y necesitan verse contrapuestos desde el punto de vista eléctrico por sus correspondientes aniones. De manera que los aniones más abundantes en el líquido extracelular son cloro y bicarbonato, hecho muy importante, y a nivel intracelular los cationes se ven equilibrados por los fosfatos y los aniones orgánicos y de manera y particularmente importante por las proteínas intracelulares. Bien, en esta tabla se muestran las concentraciones de electrolitos en los espacios líquidos corporales, tanto para plasma, para líquido intersticial como para líquido intracelular. Se muestran las concentraciones de cationes, las concentraciones de aniones, y lo que es aparente a primera vista es que el mismo número de miliequivalentes catiónicos que existen, por ejemplo, en el plasma, existen de equivalentes aniónicos en ese espacio. Este principio se conoce como principio de electroneutralidad macroscópica y que se observa, así como se observa aquí en el plasma, se observa también en el líquido intersticial y en el líquido intracelular. Otro hecho que es aparente de esta figura es que las concentraciones de electrolitos es mucho mayor a nivel de líquido intracelular que a nivel de líquido intersticial, y por otra parte existe una diferencia de concentración de electrolitos entre el plasma y el líquido intersticial. Bien, me voy a referir a las razones que explican el por qué existen esta diferencia de concentración mayor en el plasma, una mayor concentración de cationes y de aniones en el plasma que en el líquido intersticial. Bien, la razón básica de ello es que el plasma contiene aproximadamente 17 miliequivalentes de proteinato. Y ustedes recordarán de su biología celular que existe un fenómeno que se conoce como el fenómeno de Gibbs-Donan. El fenómeno Gibbs-Donan establece que en aquel espacio donde se encuentren proteínas que no difundan, entonces la concentración de cationes va a ser mayor en ese espacio que en el espacio opuesto. También el fenómeno Gibbs-Donan establece que la concentración de aniones será mayor en el espacio donde no existen esas proteínas que en el espacio en el que existen esas proteínas. Este hecho entonces hace que la concentración de cationes y de aniones en el plasma sea mayor que en el líquido intersticial. Bien, no obstante que las concentraciones de electrolitos interespacios son diferentes, las osmolalidades son en esencia similares. 288 para el caso del plasma, 286.7 para el líquido intersticial y 286.7 para el líquido intracelular. Esta pequeña diferencia de osmolalidad
entre el plasma y el líquido intersticial, pues entonces se debe a la presencia de proteína en el plasma. Bien. ¿Por qué se da esta igualdad de osmolalidades entre los espacios? Bueno, pues básicamente porque las membranas celulares son libremente permeables al agua, lo cual se traduce en que el agua pasa libre y rápidamente entre el volumen líquido intracelular y el extracelular en respuesta a los cambios en la concentración de solutos, con el objeto de mantener lo que se conoce como el equilibrio osmótico entre el volumen líquido intracelular y el volumen líquido extracelular. Las osmolalidades entonces en los dos compartimentos son iguales. Bien, regresamos a esta tabla para plantear el hecho de que si conocemos estas osmolalidades, discretamente mayor en el plasma que en el líquido intersticial que en el líquido intracelular, y sabiendo que la presión osmótica es igual al producto de la constante universal de los gases multiplicada por la temperatura multiplicada por la concentración, entonces podemos calcular cuál es la presión osmótica en cada uno de estos espacios, sabiendo que un miliosmol por kilo corresponde a 19.3 milímetros de mercurio. Entonces, si multiplicamos 288 por 19.3, esto nos dará un valor de 5.558 milímetros de mercurio, que representaría la presión osmótica si este líquido plasmático estuviera separado por una membrana semipermeable y en el otro lado de la membrana tuviéramos agua destilada. Ese sería el valor de presión osmótica ejercida por el plasma. Si hacemos lo mismo para el caso del líquido intersticial y para el caso del líquido intracelular, encontraremos que los valores serían de 5.533 y aquí sería similar entre el espacio intersticial y el espacio intracelular. Bien, lo que es claro de esto es que hay una diferencia de presión osmótica entre el líquido intersticial de 5.533 contra 5.558 y esta diferencia es aproximadamente de 25 milímetros de mercurio. Dado que existe esta diferencia de presión osmótica y de osmolalidad, y nosotros sabemos que el fenómeno de ósmosis se da del lugar de menor osmolalidad o menor presión osmótica al de mayor osmolalidad a mayor presión osmótica, entonces esta diferencia de concentraciones de electrolitos y proteinatos entre el plasma y el líquido intersticial induce a que se genere un fenómeno de ósmosis que permite entonces que el líquido intersticial ingrese hacia el espacio vascular. De hecho, esta diferencia de 25 milímetros de mercurio, conocida en principio como la presión osmótica ejercida por las proteínas o la presión coloidosmótica o la presión oncótica, ha sido establecida con anterioridad en sus clases de fisiología cardiovascular en este modelo de intercambio capilar a nivel extrarrenal, que es el modelo de Landis-Pappenheimer. Este modelo habla del extremo arterial filtrante y del extremo venoso reabsortivo. Ustedes recordarán que en este modelo participan las 4 fuerzas de Starling. Una de esas fuerzas de Starling es precisamente la presión oncótica capilar, que está, insisto, representada por las proteínas plasmáticas y que tiene un valor aproximadamente de unos 25 milímetros de mercurio, por lo que vimos en la tabla anterior. Bien, este sistema de intercambio capilar extrarrenal tiene una magnitud aproximada de 4 litros por día. Este valor es importante mantenerlo en mente porque cuando se hable de filtración glomerular se va a contrastar de forma muy importante con este valor de 4 litros por día.